Senadora de la República y candidata a la presidencia de la República, Clara López nos acompaña a esta hora. Doña Clara, bienvenida a 6 AMW. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Si usted llegara a la presidencia de la República y no estuviera de acuerdo con una decisión que tomara el Banco de la República en materia de tasa de interés, ¿usted le pediría a su ministro de Hacienda que se retirara de la Junta? Bueno, no sé en términos de la forma, pero yo sí criticaría una política que considerara inconveniente para el crecimiento económico, el empleo y la distribución y la producción. Porque la crítica en una democracia es absolutamente legítima, así haya autonomía que reconozco del Banco de la República y que puede ser muy importante, pero ellos no son ni neutrales ni infalibles. Sí, senadora y candidata, ¿usted coincide con la Procuraduría en que deberían suspender al ministro de Hacienda por negarse pues a una responsabilidad que es constitucional? Eso es lo que están pidiendo desde algunos sectores. Bueno, deberían leer bien la norma, porque lo que dice la Constitución es que tiene que haber una colaboración, pero también le da una facultad al ministro frente a la autonomía tan grande que tiene el Banco de la República según la Constitución, y es que no puede tomar decisiones sin su presencia. Entonces, eso también es una norma constitucional. Creo que aquí lo que tenemos, como en todos los temas, es una polarización en frente a dos modelos o dos maneras de ver la economía. El banco está mirando inflación solamente y otros sectores están mirando la contradicción con el empleo y la producción. Pero lo más delicado en este caso es que el mismo banco está diciendo que la inflación no es una inflación de demanda, sino una inflación por choque de oferta y costos, incluso de productos regulados. Entonces, la manera de pelear o de luchar o de contravenir una demanda, una inflación por oferta, pues no es la tasa de interés. Entonces aquí sí tenemos una discusión, una disputa económica muy seria, porque tiene efectos distributivos. Desde este momento ganan unos y pierden otros. Sí, ganan los bancos que tienen una tasa real altísima, creo que de las más altas de todo el continente, y pierde el consumidor, pierde el productor, pierde todo el que tiene que acceder al crédito para generar capital de trabajo para su producción y su economía. Sí, pero senadora y candidata, en el caso de los directivos del Banco de la República, los 7 miembros, 4 fueron nombrados por el presidente Petro. Germán Ávila, Laura Moisá, César Giraldo y la doctora Olga Lucía Acosta. Luego, si existe algún tinte político, pues fue el que le entregó el propio gobierno que nombró a 4 de los 7. Y por otra parte, sobre lo de los bancos, las últimas cifras demuestran que cuando se subió tanto la tasa de interés por parte del Banco de la República, los bancos perdieron 40 billones de pesos. ¿No será que es al contrario, que a los bancos no les funciona tampoco eso? Pues puede ser que no les funcione, no conozco ese dato, tendría que analizarlo más a fondo, pero no, yo no estoy hablando de tinte político, yo estoy hablando de política económica. Y la realidad es que yo no creo que se deban tomar las decisiones por partido político, sino por la realidad que se está afectando. Y lo que estamos viendo es que con una inflación como la actual, que no es de demanda, ¿cómo vas a combatirla aumentando la tasa de interés? Usted no puede acabar con la guerra de Irán y el aumento del costo del petróleo y de los fertilizantes con la tasa de interés. Tampoco lo puede contra los precios regulados. Entonces, yo creo que aquí hay un debate económico de fondo que no se puede soslayar con el argumento light de que es un problema de política, porque todo esto repercute en términos generales. Es que miren las cifras. El mismo banco dice que la expectativa de inflación del sector financiero, que es el que toca su encuesta de expectativas, es del 6,3%. Y a eso le mete semejante choque, un punto porcentual en enero y otro punto porcentual en el día de ayer. Eso es un frenazo a un crecimiento económico más bien modesto y apenas en recuperación. Entonces yo creo que sí debemos mirar muy a fondo esa política y criticarla. Ellos están en su derecho, nadie les está
cuestionando la autonomía, lo que se les está cuestionando es la razonabilidad económica. Sí, senadora y candidata, hay una realidad hoy, 1 de abril. Nos despertamos en el país y tenemos gasolina más cara que ayer y adicionalmente crédito, cualquiera que vaya a prestar plata a un banco, hoy le prestan a una tasa más alta. Eso pone al ciudadano en medio de la garrotera y de la pelea que hay ahora entre el presidente y el Banco de la República. ¿Quién defiende al ciudadano? Pues el gobierno, porque se está oponiendo a que el Banco de la República tome una decisión que, en mi criterio, hay otros economistas que tienen una opinión distinta, es profundamente equivocada. Y no solo afecta al ciudadano por el lado de la tasa de interés que tiene que pagar por su hipoteca, por su capital de trabajo, por su tarjeta de crédito. Piense que afecta también al gobierno indirectamente el gasto público y el presupuesto. ¿Por qué? Porque se sube el costo del servicio de la deuda pública. Con el aumento de tasa de interés, recuérdense que el 60% de la deuda pública está en pesos colombianos. Entonces estamos viendo de verdad una apretada de un tamaño, una contracción que va a tener consecuencias sobre el empleo, porque es que no puede usted dejar por fuera ese elemento, esa variable, que no es jamás la que tiene el Banco de la República en la cabeza, porque ellos dicen que su responsabilidad es la inflación, pero hay que balancear. El equilibrio siempre es mejor que irse uno a cualquiera de los dos extremos en todo, pero particularmente en este tema tan complejo del manejo de la inflación. Sí, pues senadora y candidata Clara López, muchísimas gracias por atendernos, que tenga un feliz día y a esta hora también saludamos a la candidata presidencial Claudia López. Candidata, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, candidata, ¿usted qué consecuencias cree que habrá con esta pelea entre el gobierno y el Banco de la República y con esta decisión del ministro de Hacienda de salirse de la Junta Directiva? Bueno, yo llamaría, digamos, un poco al respeto de la Constitución, pues porque es que aquí la gente no se puede ir calentando así nomás. La autonomía del Banco de la República es un pilar de la Constitución y hay que respetarlo. Si cuando el gobierno manejaba directamente la Junta Monetaria, Colombia tenía niveles de inflación de 20, 25, hasta 30%. Eso quiere decir que cada 1.000 pesos que tenía la gente en su bolsillo, y la mayoría de la gente en Colombia tiene ese efectivo, pues no eran 1.000 pesos, sino 700. Eso es una barbaridad, lo que afecta especialmente a la gente más humilde. Sin embargo, yo creo que aquí hay una discusión de fondo, respaldando completamente la autonomía del banco, y es la Constitución es súper expresa en un mandato que es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Súper expresa. Pero es muy ambigua en la siguiente función del banco, que es coordinar con el gobierno nacional la coherencia entre la política macroeconómica, monetaria y de crecimiento. Esa coordinación en la vida, ¿verdad?, no tiene un mandato claro. Tiene bastante ambigüedad. A mí me parece que ahí hay un margen, digamos, de debate que vale la pena dar. La principal razón, yo entiendo la preocupación del gobierno. El gobierno dice el crecimiento está relativamente bajo, el empleo está subiendo, la inflación no está tan alta. Subir las tasas de interés puede afectar ese crecimiento y esa inflación. Y como lo estaba diciendo Clara, la Junta Directiva del Banco reconoce que la amenaza que hay para incremento de 1,5 puntos de inflación no viene de la demanda, no es contener la demanda, sino problemas de oferta, como el precio del petróleo por cuenta de la guerra de Estados Unidos con Irán. Entonces, ¿yo qué creo? ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es el principal problema, creo yo, para poder al menos mantener la tasa de interés? Yo se los digo con franqueza, no estoy de acuerdo en subir un punto en enero y otro punto en febrero, me parece muy alto y que afecta al crecimiento. Pero el principal problema para que el banco, que siempre es muy precavido y muy ortodoxo para cumplir su mandato de protección del valor del peso colombiano, es el endeudamiento del gobierno. Lo que el gobierno no ve es que él está contribuyendo con un factor que presiona al banco a tomar esa decisión. Y es que se está endeudando como loco, para que la gente me entienda, no solamente está haciendo tarjetazo tras tarjetazo cada mes, para pagar no inversión de capital, sino gastos prácticamente de funcionamiento, a unas tasas de interés en dólares absurdamente altas.
El gobierno nacional del presidente Petro nos está endeudando a tasas superiores al 13% en dólares. Entonces, si el gobierno nacional quisiera contribuir a que la Junta tome una decisión distinta a la que está tomando, que yo sí creo que tiene riesgos sobre el empleo y el crecimiento de la economía, lo que debería es proponerle a la Junta un plan de reducción del gasto público, de reducción del déficit fiscal y de reducción del endeudamiento tan caro que está tomando el gobierno. Sí. Y esa es la discusión, creo yo, que deberían tener en el Banco de la República. El señor ministro de Hacienda, en vez de retirarse como un niño chiquito haciendo pataleta y violando la Constitución, lo que debería es llevar un programa de reducción del gasto, del déficit y del endeudamiento del gobierno. Para que la gente nos entienda, a todos los colombianos nos van a prestar mínimo el piso de una tasa de interés para un crédito, para su casita, su negocio, la educación de sus hijos. El piso de esa tasa de interés es, por un lado, la tasa de interés a la que se endeuda el gobierno nacional. Pues porque si eso es lo que le prestan a Colombia como país, pues es como el piso al que le van a prestar a cualquier colombiano. Y el otro piso, pues es la tasa de interés que ponga el Banco de la República. Entonces yo sí les quiero decir, aquí ambos están echándole gasolina al fuego. El gobierno nacional se está endeudando a tasas muy altas y ese es el piso al que nos van a prestar a los colombianos. Sí. Y el Banco de la República, en su afán de proteger el valor adquisitivo de la moneda, está subiendo las tasas también básicas, los puntos de la tasa de interés básica. Entonces, de verdad, ambos, por no coordinar y en un poco aquí quién tiene más poder que quién, nos están ahorcando a los colombianos porque nos están subiendo el piso de la tasa con la que nos prestarían para cualquier negocito o inversión que queramos hacer en Colombia. Sí, yo creo que la candidata se refiere, pero me corrige usted si entendí mal, a que las últimas tasas de TES a un año que ha tomado el gobierno están ya casi al 14%, que es una tasa 3 puntos por encima del 11.25 que estableció ayer el Banco de la República. ¿No tiene que dar explicaciones sobre esto el señor Cuéllar de Crédito Público? Totalmente, sí, y sí, en efecto tiene razón. El TES es, digamos, cuando el gobierno sale a endeudarse en el mercado colombiano, eso es lo que se llaman TES. Y tiene razón, el gobierno hoy, como tiene un déficit tan alto, es como si usted se gana el salario mínimo, 2 millones de pesos, ¿cierto? Y va y toma deuda por 10 millones de pesos. Pues el banco que le va a prestar dice, de pronto esta persona no puede pagar, entonces no le paga, no le presta al 5 ni al 10, le presta al 14% efectivo anual, que es altísimo. Pero eso es en pesos aquí. Pero resulta que en dólares afuera se está endeudando a tasas del 13%. Entonces, claro que el señor Cuéllar, director de Crédito Público de Colombia, que es subalterno del señor ministro de Hacienda, le está echando gasolina al fuego. Si el gobierno nacional quiere que las tasas para los colombianos bajen, tiene que bajar la tasa de interés con la que se están endeudando. Y si el gobierno no baja su gasto público absurdo de contratar OPS para que le hagan campaña, de crear más ministerios, de no recaudar y gastar como si no hubiera mañana, pues tanto adentro como afuera le van a cobrar unas tasas de interés carísimas. Mientras el gobierno se esté endeudando a niveles del 13% en dólares o 14% en TES, el Banco de la República se ve presionado a mantener una tasa de interés alta, porque de lo contrario se va a disparar la inflación. Pero eso también va a afectar el crecimiento, porque el señor que iba a ampliar su negocito, pues ya no lo va a ampliar, porque la tasa de interés está muy cara. Alguien que iba a comprar su vivienda y eso iba a generar más empleo y economía, pues dice, no, yo francamente, pues a esta tasa de interés no puedo tomar un crédito hipotecario. Y así, eso se traslada a toda la economía, entonces termina frenando el crecimiento y por lo tanto frenando la generación de empleo, sí, que hay que reconocer no va mal. La generación de empleo en Colombia va bien, pero si el crecimiento se estanca por tasas de interés muy altas, pues va a afectarse, eso sí es inevitable. Pues candidata presidencial Claudia López, muchísimas gracias por su tiempo y por haber participado en el tema del día. Una feliz Semana Santa. Igualmente para ustedes. Mi respaldo total a la autonomía del banco, pero realmente creo que aquí hay un debate técnico y no de poder que debería darse con más mesura. El gobierno nacional debe bajar el gasto, debe bajar el déficit, debe bajar sus propias tasas de interés para que no nos claven a los colombianos tasas de interés tan altas.